todos los asistentes a esta jornada académica de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy es jueves 8 de febrero de 2024 y llegamos a la emisión 484 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. El tema que vamos a tratar es la muerte en combate del bandolero Juano Betancur en Fresno, Tolima, ocurrida en enero de 1960, en el mismo momento en que el gobierno nacional del señor Alberto Lleras Camargo, hacía un despliegue publicitario, mediático e informativo de que había priorizado al departamento del Tolima con la creación de un comando militar autónomo y la adecuación de una cantidad de recursos, de medios y de líneas de acción con un plan de rehabilitación para reconstruir la violencia, reconstruir las zonas afectadas por la violencia con base en los informes preliminares que le había traído la Comisión de la Investigación del Fenómeno de la Violencia en la región, que la conocieron en el país en ese momento como la investigadora, y que a partir de ahí había priorizado ese departamento y hubo mucho dime, mucho direte, mucha propaganda, mucha publicidad, mucho despliegue en los medios, pero en el terreno, en los 4 puntos cardinales y el centro del departamento, la violencia seguía enseñoreada y bandas delincuenciales de todas las pelambres tripartidistas hacían un festín de horror en el departamento del Tolima y aledaños. Por eso en el día de hoy tomamos el caso de un delincuente que no es tan nombrado como Chispas, como Desquite, como Sangre Negra, como Mariachi, como Peligro o los demás bandidos de la región, pero no quiere decir que no tenía la misma peligrosidad ni que no utilizara los mismos métodos, los mismos procedimientos, ni que la población del norte del Tolima no hubiera sido blanco de las acciones criminales de este delincuente, que como se sabe por extensión sobre la cordillera, se movía en varios departamentos y en varios municipios. Así es de que vamos a revivir no solo la historia, sino traerle a la mente a los colombianos al recuerdo nefasto de lo que fue esta época y la vida y acción de este otro delincuente, Juano Betancur, de orientación conservadora, delinquiendo en el norte del Tolima y el oriente de Caldas. Adelante, mi coronel González. Mi coronel, durante varias décadas, las diversas ramificaciones comunistas colombianas y sus cuadrillas armadas estructuraron el crecimiento metodológico de las cuadrillas de bandoleros comunistas, combinados con bandoleros liberales sobre los 4 puntos cardinales del departamento del Tolima. ¿Por qué el municipio de Fresno, al norte de este departamento, en límites con Caldas, juega un rol tan importante en la violencia tripartidista, el nacimiento de la FARC, la posterior expansión del ELN, las guerrillas comunistas de Pedro Brincos y la violencia narcoterrorista del comunismo armado que 7 décadas después no cesa en el país? Mi coronel, aquí para responder esa pregunta habría que hacer toda una historia larga de la violencia en esa región del norte del Tolima y oriente de Caldas e ingreso al Magdalena Medio antioqueño y santanderiano, boyacense. O sea, es un sector, un corazón geopolítico de una incidencia en el tema de la seguridad nacional fuerte, intenso, definitivo, definitorio, incidente. La razón es la siguiente. Aquí vemos el mapa del Tolima ubicado sobre el lomo de la cordillera central, siguiendo el eje de los 45 grados que va adquiriendo la ramificación central de la cordillera de los Andes, y todo el occidente del departamento está enclavado sobre esa cordillera.
Y si miramos, pues en el sur comienza con Ataco, Río Blanco, con Chaparral, sube a Roncesvalles y a otros municipios y se va aproximando hacia el norte del departamento, siguiendo el eje de la cordillera. Y toda esa zona, por limitar con Caldas al occidente, antiguo Caldas, que después se trifurcó en Risaralda, Caldas y Quindío, con Valle y con Cauca, eh, y zona por excelencia cafetera en la parte media y baja de la cordillera, al lado y lado, o sea, al lado del Tolima y al lado del Valle y Caldas, se multiplicó la violencia por diferentes razones, tales como la expoliación de propiedades, como la extorsión a la riqueza nacional, que era el foco que allí había, la colonización permanente de personas que venían de diferentes regiones del país y la habilidad que tuvieron los liberales de izquierda y los comunistas para organizar las cuadrillas, unos más ideologizados que otros. Además, porque si vemos en el mapa aquí, no es sino descender un poco la cordillera y se llega a una gran ciudad que es Ibagué, por el centro del Tolima, o descender por esa cordillera y se llega a otra gran ciudad que es Armenia, un poco más al norte a Pereira, descendiendo de la cordillera, o un poco más al norte en Manizales. Y si se sigue el curso de la cordillera hacia el sur, pues también llega a Cali. Entonces, nos damos cuenta que eh, la cordillera juega un papel importantísimo. Ahora, específicamente al norte de Caldas, si usted mencionó, muy claro, por ahí han pasado todas las guerrillas, todas por la cordillera central, comenzando por las liberales, las cuadrillas conservadoras, luego las cuadrillas de Pedro Brincos, que ya se volvieron más comunistas, y desafortunadamente para esa región del límite del Tolima con Caldas, en el norte del Tolima, fue el área donde más se encontró abrigo, cobijo y enclaustramiento, una serie de grupos que se hicieron famosos por su crueldad y por su marcado anticonservatismo en una zona donde hay conservadores y liberales, que son las cuadrillas de Chispas, de Esquite, Sangre Negra, Despiste, y otros delincuentes muy conocidos en la época. Entonces, eso nos llevó a que se presentara ese crecimiento cronológico de diferentes grupos armados en la región. Esa es la explicación, mi coronel. ¿Me está escuchando, mi coronel González? Parece que tiene problema. Mi coronel, de manera somera, debido a que este tema será tratado en profundidad la semana venidera, ¿cuáles fueron los efectos publicitarios de la visita de la Comisión de Reconciliación de Paz del presidente Lleras a la guarida de las guerrillas liberales en el sur del Tolima en septiembre de 1958 y cómo incidió esto en las 4 repúblicas independientes toleradas en ese momento por el gobierno nacional con los resultados que hemos venido analizando? Pues, mi coronel, hemos venido desentrañando la realidad del sur del Tolima, la realidad de las repúblicas independientes y hemos ido como de adelante hacia atrás de manera deductiva, reconstruyendo ese camino, ese suceso, por qué se llegó a esa situación desde el origen. Entonces, si vamos, que ya lo hemos presentado aquí varias veces, en primera medida es la tendencia de liberales y conservadores por desnaturalizar por completo el gobierno del señor Rojas Pinilla. Y por otro lado, pues naturalmente, la intención del Partido Comunista de sacar ventaja de ese caos. Hoy y siempre los comunistas serán expertos en sacar ventajas del caos y multiplicar el caos para obtener más ventajas. Entonces, recordemos que antes de posesionarse, Lleras Camargo, muy hábil como buen politiquero, aprovechó la locuacidad de la Junta Militar, especialmente el general Navas Pardo,
que era demasiado locuaz, demasiado histriónico y le fascinaba salir por los medios opinando, y los convenció de que fuera la Junta Militar la que nombrara, escogiera una comisión mm, de reconstrucción de la verdad, que por alguna razón la llamaron investigadora, ahí se quedó. Y los generales le mordieron el anzuelo. Entonces ya pasó a la historia, es como que cuando él recibió el periodo presidencial en el 58, en agosto, ya desde el mes de mayo estaba nombrada esa comisión. Él no la había nombrado, teoría. Se la han dejado y ya estaba posesionada, ya estaban ganando sueldo, ya estaban dando declaraciones en la prensa. Y estaba este historiador eh, caldense, muy conocido en el país, demasiado lenguaraz también, demasiado hablador, Otto Morales Benítez. Y a él le dio como preeminencia, y ahí estuvieron dos generales, el general Caicedo y el general Morangueira, pero su participación fue muy discreta en esa comisión. Y el otro, que sí llevaba una intención muy malévola, era el cura Germán Guzmán. Ese sí sabía lo que estaba haciendo. Entonces, fue muy conocido por diferentes medios y el cura Guzmán se encargó de darle la publicidad a eso, y Otto Morales Benítez, desde luego, que hablaba hasta por los codos, eh, de la visita que hicieron al sur de Tolima, y se convirtió, fue como en una romería de reconocimiento del recién posesionado presidente, porque esto ya lo hace en septiembre, a los bandidos. Y ahí es cuando nacen las cuatro repúblicas independientes. Entonces eso lo vamos a ver la próxima semana, en detalle todo lo que se trató allí. Y para ese momento de esa visita, Chispas estaba con, bajo control de Mariachi, que lo tenía convencido que se volviera buena persona. Pero como ya escuchamos en el episodio anterior, Chispas se le reveló a Mariachi y se multiplicó la violencia, que estaba como una especie de stand-by en el sur de Tolima, más no en el resto del departamento. Y en eso hemos sido reiterativos. Entonces, como usted mismo lo dice, mi coronel, la próxima semana vamos a analizar este episodio en detalle, con unos documentos y unas fotos que tenemos, y nos quedará más claro. Pero por ahora, digamos que esa visita de Otto Morales Benítez y del cura Guzmán, el general Caicedo y el general Mora Angueira, eh, y de el cura Guzmán allá a los campamentos del sur de Tolima, solo sirvió para darle vida, indirectamente, a que estos bandidos, o sea, Peligro, Mariachi, Arboleda y Vencedor, se posicionaran más fuerte en la región, y para que inclusive Mediavida eh, se posicionara como el líder liberal en Prado. Y ya hemos visto en estos días los resultados de esas acciones. Adelante, mi coronel. Mi coronel, escúcheme, ¿cuál es el resultado tangible de la exculpadora crónica publicada en una revista de la Iglesia Católica acerca de la entrevista que hizo Monseñor Germán Guzmán al célebre bandolero Teófilo Rojas, alias Chispas, cuando aún se encontraba controlado por Jesús María Oviedo, alias Mariachi? Bueno, mi coronel, exactamente, usted lo acaba de reiterar, pero tenemos que volver a poner a nuestros oyentes en el contexto exacto. Eh, los cuatro jefes liberales, incluido Vencedor, que ya tenía tendencia comunista, estaban en el sur de Tolima, y el quinto era Mediavida, de quien hablamos ayer, que fue asesinado por un cabo de la policía. eh, Estaba más al oriente, en el Prado, pero también al sur del Tolima. ¿Qué estaba ocurriendo en ese momento? Que Chispas se habían misteado inicialmente con Rojas Pinilla, pero Chispas era un sujeto muy activo y muy dado a que tenía que estar haciendo acciones bandoleriles, porque ese era su ADN, era su vida, era su estilo. Entonces a Mariachi le tenía mucho respeto y Mariachi lo tuvo controlado, pero desafortunadamente por debajo de la mesa él ya andaba en contactos con el Partido Comunista y con Vencedor, y lo habían convencido de que se dedicara a ideologizar a las cuadrillas, y, y que se pasara para los comunistas, porque la lucha ya no era entre pobres y entre liberales y conservadores, entre pobres y ricos.
Y, y el concepto que tenía el país entero de Chispas era lo que se ha publicado en los medios. Un asesino sin piedad, un hombre que muy sagaz. Ahí se ve en la foto, era un campesino eh, producto de esa mezcla que tenemos nosotros, de ese mestizaje en esa región del país indígena. Los rasgos de la cara se nota que son indígenas, pero un cuerpo atlético de fisonomía española. Entonces, este sujeto era el terror de la región y como ya hemos dicho, también los adversarios políticos le acomodaron unos crímenes que no cometió y le siguieron acomodando. Entonces eso lo enervaba más al sujeto porque él en medio de su formación campesina creía ser muy franco y tal vez lo era en lo que decía y decía yo hice tal cosa y tal otra, pero no me acomodo en lo que no hice. Entonces, como todo campesino tenía un gran respeto por los curas, por la curia, y este curita que tenía su corazoncito bastante cargado a la izquierda, parece que tenía cuatro secciones, dos aurículas y dos ventrículas completamente izquierdas, y lloraba por el ojo izquierdo también, el derecho no le funcionaba, y parece que escribía con la mano izquierda y comía con la mano izquierda, mucho todo era izquierdo en este señor, caminaba con un solo pie, el izquierdo. Entonces fue y lo entrevistó, y en la revista de Diálogo, que era de la Iglesia Católica, de un sector que ya estaba influenciado por la izquierda dentro de la iglesia, publicó una extensa crónica en la que, mejor dicho, si uno lee eso, y más en esa época, o también hoy, si lee el relato que hace de Chispas, casi que termina santificándolo. Y lo muestra ahí algo muy elaborado, eh, un campesino con camisa blanca en el monte, imagínense ustedes, limpiecitica, y los zapatos embolados, con zapatos de, como llamaban en esa época, de material metido en un campamento guerrillero. O sea, todo un montaje, y con los dos revólveres al estilo charro mexicano, y leyendo un periódico, mirando un documento. Entonces, presentando a Chispas no como el bandido que decía el país, sino como una víctima de la violencia, que ha sido la característica de todos estos bandidos, ¿no? Después Tiro Fijo salía por televisión diciendo también que ustedes saben que yo me robaron unas gallinitas y ahí fue cuando me tocó irme para el monte. Entonces, con ese lenguaje y ese estilo, lo presentó y desafortunadamente para la historia del país, cada vez que los eh, pseudohistoriadores o quienes pretenden investigar la violencia hablan de Chispas, siempre recurren a esa autodescripción que hace en una larga crónica, como de 4 páginas, toda muy bien adosada, adobada, eh, manejada de manera mediática por este sacerdote, que de ahí inclusive tomó mucha información para hacer su famoso libro de la violencia en Colombia. Entonces, esta crónica tiene mucho peso en los documentos de soporte con que se ha escrito el tema de la violencia en Colombia y ocurre en el momento, reiteramos, en que el señor Lleras Camargo, muy habilidosamente y aprovechando la locuacidad o la mm, energía que tenía la Junta Militar para entregarle, los utilizó, no se dieron cuenta, los utilizó para que fueran ellos quienes nombraran esa comisión de la verdad, entre ellos a este curita, y una vez posicionado o posesionado en el cargo, su primer viaje fue allá al sur del Tolima, a que se reunieran con todos los bandidos liberales que ya estaban siendo infiltrados por el comunismo. Es una compleja situación, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál era el ambiente de polarización política y demagogia múltiple de los partidos con aspiraciones a las elecciones de Congreso, asambleas departamentales y consejos municipales en 1960? Mi coronel, miremos 3 aspectos, 3 ayudas que nos dan la claridad de qué era lo que estaba pasando. Mire usted este documento que circulaba entre los guerrilleros de la época y se va dando uno cuenta que ya tenían la intención muy clara de darle el viraje de esa violencia entre liberales y conservadores a muerte y ya hablaban del Frente Democrático de Liberación Nacional. Y le enseñaban a los campesinos, y ese fue una parte del lenguaje que utilizó Chispas, no se sabe si Chispas lo dijo o no, porque no hay grabación, pueden ser palabras puestas en boca de Chispas por el cura Guzmán, eso sí,
no se sabe, pero lo cierto es que ese era el lenguaje que tenían, ¿no? O era el texto, o luchar por las tierras de los campesinos y demás colaboradores del Frente Democrático de Liberación Nacional. Eso ya tiene un peso. Defender la honra y el hogar de la familia campesina contra todo acto contrario a la moral obrera. Entonces uno me pregunta, ¿pero cuál moral obrera si los campesinos son campesinos y los obreros son de la ciudad? Y segundo, honra y hogar de la familia, eso son palabras de un cura, eso no son palabras de un bandido. Tercero, proteger y respetar la vida de las mujeres indefensas, de los ancianos y los niños. Pero las acciones eran lo contrario y eso lo hemos repetido aquí cada vez, que asaltaban una finca, degollaban los niños, los hombres, violaban las mujeres en presencia de los hombres, le sacaban los hijos del vientre, una barbarie atroz. Y aquí están hablando de proteger y respetar la vida, porque ya se le quiere dar una connotación política y hacerlos recapacitar en que la lucha no es contra los otros campesinos, sino contra el Estado. Luchar por la hermandad y colaboración, esas son palabras muy de sacerdote, eso de hermandad y colaboración solidaria. Eso no es lenguaje de un bandido, pero pues, y mucho menos hablar de los trabajadores sin discriminación política ni religiosa. Tiene un peso profundo de teología de la liberación y se le está dando una nueva línea de enfoque a la acción que van a desarrollar los guerrilleros comunistas y liberales unidos a ellos. Servir leal y fielmente a los destinos de los de verdaderos patriotas colombianos y practicar los trabajos, los principios de trabajar y combatir. O sea, una fundamentación completamente comunista, atada como a un concepto religioso y social que era muy propia del lenguaje del MOEC inicialmente, que luego la utilizaron los barbudos que vinieron de La Habana y que ahora es como la línea base del ELN. Entonces, si uno retrocede y la presencia del sacerdote allí tenía que tener mucha facilitación del lenguaje para que estos comentarios fueran así, y seguramente habría más elementos de la Iglesia Católica ayudándoles, o por lo menos de comunidades eclesiales de base, ¿no? Laicos. Y luchar por llevar a la práctica los postulados de luchar y estudiar. Eso es técnicamente lenguaje marxista, pero sobre todo marxista LL, luchar y estudiar, así hablan ellos. En las FARC, que tienen un lenguaje más comunista, hablan de la formación permanente del cuadro revolucionario. Es lo mismo, ¿no? Con el fin de que todos los oprimidos y explotados vean en el guerrillero guías y conductores de la lucha por el derrocamiento de la dictadura militar y el establecimiento del gobierno democrático de liberación nacional. Entonces, mire usted que mm, ya, pues obviamente el gobierno militar de Rojas se había acabado y la junta militar había permitido que se hiciera la transición a que los liberales y conservadores recuperaran el poder, pero para los comunistas, la dictadura o el gobierno militar no solo que no había acabado, sino que podía regresar, entonces había que darle otro contenido fuerte a la base guerrillera y era que lucharan contra cualquier dictadura militar y que establecieran un gobierno democrático de liberación nacional, o sea, un gobierno comunista. En segunda medida, están todos los elementos que cargaba el guerrillero de la época, que lo hacían, le daban más identidad a su lucha. Y era su mochila, su munición, sus alimentos, la carabina o el fusil, un revólver o un machete al cinto. eh, Unos andaban descalzos, otros iban con cotizas, otros con zapatos tenis y tenían de uniforme característico una camisa de drill de color habano, le llamaban khaki, similar a la que usaba el ejército en las unidades de instrucción. Y también algunos usaban los uniformes de policía y ejército robados en combate o comprados por ahí de manera clandestina. Y se caracterizaban porque los guerrilleros liberales llevaban en el hombro derecho una cruz latina eh, sobre un corazón y las palabras Dios y Madre. Y los comunistas llevaban marcado en el brazo izquierdo un tatuaje con la hoz y el martillo y el nombre del cabecilla que los dirigía. Tenían para hacer propaganda muchos medios, producían en mimeógrafos, o en mimeógrafos mejor,
los documentos, otras las hacían a máquina de escribir con copias al carbón y utilizaban mucho dejar lo que llamaban las boletas, que eran en distintos puntos de paso de personas, colocaban mensajes pegados allí con una cinta, con una puntilla, y las personas pasaban y los encontraban y los leían. Y esos mensajes pues eran de orden político, incidiendo especialmente en que se erradicara por siempre el estado de sitio. Uno dice, un campesino que está alejado de la ciudad, ¿qué le afectaba el estado de sitio en las ciudades? No mucho, porque se supone que estás trabajando el campo y que sale los domingos a sacar, a traer su producto y regresa. Pero el estado de sitio afectaba era a las guerrillas urbanas, a los núcleos urbanos, a los de apoyo al comunismo, armado y desarmado, etcétera. Y tenía una cantidad de eslogan como ese: estado de sitio no, abajo la dictadura, abajo las botas, que eso es una frase muy comunista, lucha para ser libres, pájaros, bandidos, chusmeros, asesinos, metiendo en un solo paquete a todos sus adversarios, no más promesas. Y a los campesinos les enseñaban el himno guerrillero que fue escrito por el comunista Olimpo, y ese sí lo cantaban liberales y guerrilleros y comunistas, eh, con la música del pirata. Este sujeto fue un bandido comunista muy famoso, Olimpo, nombre de verdadero Jorge Hernández, cantante y componía y hacía público ese tipo de manifestaciones culturales, pero desde luego con una carga ideológica de izquierda, desde que estuvo acampado en el Davis. Y la tercera demostración de la pregunta que usted hace, de cuál es la polarización, quizás esta caricatura de Chapete lo dice todo, y es la demostración de que seguramente esta sátira era contra Alfonso López Miquelsen. De hecho, la caricatura se parece en la cara a él, y es el político de las mil fases para todos los gustos. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque en ese momento el Frente Nacional recibía un fuerte apoyo, por lo menos de dientes para afuera, de los medios de comunicación liberales y conservadores, insistiendo en que Colombia tenía que parar esa espiral de violencia y aceptar que 4 años eran liberales, 4 conservadores, y que se estaba respetando eso por ahora con Lleras Camargo. Pero apareció, como ya lo hemos dicho varias veces, el señor López Miquelsen con su cuento de que él unía a liberales y comunistas que no estaban de acuerdo con ese proyecto y que había que sacar una nueva versión. Entonces, Chapete, que era un tipo muy crítico de la política y enemigo a muerte del general Rojas Pinilla, pero tenía una habilidad para que resumir en una caricatura lo que pasaba. Entonces, escribió o pintó esta caricatura en la cual llega la persona y mira el cartel político que está colocado y encuentra a un camaleón que tiene la antorcha de la libertad, que al mismo tiempo es nazista, que es cristiano pero es comunista, y tiene un montón de caras, para cada lado está listo, o sea, al son que le tocan baile. Y entonces en esa caricatura escribe debajo, eh, como dando a entender que el ciudadano ya tiene la claridad de que los politiqueros lo engañan, diciendo que ese politiquero puede ser para todos los gustos, pero que él va a votar es por quien le gusta. Quizás con eso nos queda claro, con los tres aspectos, cómo estaba de profunda la polarización, pero a la vez cómo los comunistas, que solamente tenían la línea conductora con el señor López Michelsen por medio del MRL para ser notorios en la política nacional, y la propaganda del Pasquín Semanario Voz para eh, difundir su postulado ideológico, y el trabajo de masas clandestino en las regiones, con toda esa información que hemos visto, generando una nueva dinámica de la violencia y la vida política del país. Fenómeno muy interesante y complejo, mi compañero. Mi coronel, ¿cómo sucedieron los hechos relacionados con la muerte en combate del bandolero Juano Betancourt tras el secuestro y asesinato del abogado Francisco Gómez Bravo, perpetrado por su cuadrilla en Fresno, Tolima, en enero de 1960? Bueno, mi coronel, entonces volvemos al principio, o volvemos al evento para ponernos de acuerdo.
Eh, el enfoque que le dio Lleras Camargo fundamentalmente al departamento del Tolima fue el sur del Tolima, y eso lo prueba que la comisión investigadora inicialmente fue allá, y todo ese despliegue que tuvo a partir de ese momento fue allá en el sur del Tolima, que luego la violencia continuó y Lleras anunció que el año 60 era el año de la paz en el Tolima, y le puso todas las baterías publicitarias fue al sur del Tolima, y como acción complementaria, lo hemos visto en estos días, viajó al norte, al Líbano, donde fue recibido, porque la mayoría de la gente del Líbano era liberal, a hablar de que también iba a actuar allí y que el ejército llegaría con mucha contundencia a la región, como de hecho ya lo estaba. Pero el problema es que esa polarización en distintos sectores de los partidos había convertido al municipio de Fresno, Tolima, en una partición entre los dos sectores en conflicto, liberales y conservadores, con la obvia problemática que ya hemos descrito de todo el departamento y del país en ese momento, que los comunistas estaban acercando mucho a los liberales y los estaban reclutando. Entonces eran comunes los hechos de violencia ya cada rato, en especial los asaltos a las fincas de hacendados conservadores, y desde luego ellos también tenían sus grupitos que tomaban desquite. Y, y era tan conocido el problema en Fresno, que estaban perfectamente divididos entre unos y otros. Y ocurrió que Chispas se abrió del Partido Liberal de Mariachi. Mariachi era una orientación gobiernista, y Mariachi estaba de acuerdo con que el Frente Nacional rotara, o sea, que pasaran de liberales a conservadores, pero lo que no estaba de acuerdo era en desarmarse, igual que los otros bandidos. Entonces, Chispa se le abre a Mariachi, se va para el norte y comete algunos delitos, y ya hemos dicho, algunos ciertos, otros se lo acomodaron, porque otros los cometían las bandas conservadoras, pero se los trasladaban a Chispas, y eso era lo que más lo enervaba, y actuaba con mayor criminalidad cada vez que cometía alguna acción, él y su cuadrilla, que fue creciendo muchísimo, y algunos llegaron a hablar de que tenía hasta 500 regados en los departamentos. Puede que fueran menos, pero ese problema de la desinformación ha sido siempre igual, y más en estas guerras irregulares donde no hay forma de medir nada. Entonces, había un doctor de nombre Francisco Gómez Bravo, que era graduado en la Universidad del Cauca, tenía 42 años de edad, y era muy conocido en la región porque era hijo de un senador liberal, y, eh, y estaba ya casado con una señora, y tenían una finca en la región. Entonces él iba mucho a visitar la finca, y a veces lo acompañaban personas de cierto nivel político, y además por ser abogado y por tener su arraigo allí y ser hijo de un político, de un dirigente conocido, pues la gente lo saludaba muy bien y lo recibía donde llegaba. Entonces, una tarde él iba para la finca, y en el camino se encontró con unos campesinos que lo pararon y lo invitaron a charlar. Entonces él paró el vehículo en el caserío ya cerca de la finca, y ahí en ese caserío pues estaban ya los bandidos, que fueron los que lo pararon. eh, de una vez pues, lo secuestraron, y casi al instante lo asesinaron. Entonces, como esto ocurre en las mismas semanas en que el señor Lleras acababa de visitar al Líbano, y en que estaba todo su despliegue mediático, resaltando que el gobierno había enfocado un piloto de desarraigo de la violencia en el departamento del Tolima, pues la tropa tenía que actuar, y actuar pronto. Y efectivamente actuaron con mucha rapidez, con las pistas que les dieron los campesinos y con el trabajo que se tenía de información. Y a las pocas horas hubo un combate, porque la cuadrilla que cometió el crimen pues se fue a hacer lo que hacían ellos, ¿no? Como estaban tan acostumbrados a delinquir,
se fueron a tomar trago y a celebrar, y ahí en el sitio donde estaban reunidos les cayó el ejército y hubo un tiroteo, cayó muerto el tal Juan Betancourt, que era el que había hecho ese asalto, el que ha cometido ese crimen, y, y unos capturados y un soldado herido. O sea, fue un combate fuerte. Entonces, de esa manera se produjo la muerte de Juan Betancourt. El batallón Pichincha, que era el que estaba en ese momento enviado desde Cali a cuidar esa región, mientras se le asignaba al batallón Colombia, que la tuvo mucho tiempo, iba bajo el mando de un mayor de apellido Rodríguez y fue quien le informó a los medios de comunicación cómo han ocurrido los hechos y resaltó todo el extenso prontuario que tenía el tal Juan Betancourt, que no era muy diferente al de los demás bandidos, solo que este tenía la inclinación política conservadora o era eh, amigo de los conservadores y cometía los delitos en nombre de ese partido, pero eso que le pusieran un tinte u otro no diferencia la barbarie con que actuaban y la doble moral de los dirigentes, porque ya lo hemos repetido varias veces y lo volvemos a decir hoy, en paralelo los directorios liberal y conservador nacional, regional, departamental, municipal, a voz de cuello exteriorizaban y hacían hasta reuniones y se tomaban fotos y decían que vamos a aclimatar la paz y terminaban la reunión y se iban nuevamente a reunirse con sus bandidos a darles apoyos logísticos o a coordinar con los capataces de las fincas de sus respectivas corrientes a que siguieran en las mismas y apoyando a los delincuentes. Entonces esto originó que unos años más tarde el general Ruiz Novoa en el Congreso de la República con un trapo azul y un trapo rojo, uno en cada mano, les dijera de frente que ese reguero de cadáveres no se iba a detener hasta que ellos los dos trapos, las dos ideas, no dejaran de incentivar la violencia. Y ahí fue Troya porque desde ese momento lo cogieron en ojeriza, diciendo que el general intervenía en política y quería dar un golpe de Estado. O sea, los políticos son como Petro y son igualiticos, ayer, hoy y siempre. Cada vez que les presenta un problema, recurren a alguna tramoya para ser publicitados y ser visibles. Hace nomás unos 2, 3 años vimos a Roy Barrera rasgándose las vestiduras porque en un bombardeo del ejército han muerto 2 o 3 menores de edad que estaban armados y eran terroristas. Pero 10 años antes era el más furibundo defensor de Álvaro Uribe en el Congreso y decía que a la delincuencia había que combatirla con todas las armas del Estado. Entonces, esos son los políticos y esa es la trapacería de ellos. Y este bandido, Juan Betancourt, como los demás bandidos, era utilizado por su mentalidad criminal para cometer crímenes en nombre de su agrupación política y en el fondo lo que había era una violencia económica para robar tierras, para apropiarse de zonas ricas y multiplicar ese odio y en un caso concreto, pues erradicar de esas regiones al adversario político para que en las siguientes elecciones la, la elección fuera de 1000 a 0, o sea, 1000 favorables a ellos y 0 contradictores en las urnas. Era matando votos, robando tierras e imponiéndose por la brava unos capataces con unos bandidos iletrados que no, que lo único que sabían era matar y sentirse célebres y tomar trago y cantar canciones mexicanas y andar con unas armas colgadas a la cintura y amedrentando a los campesinos y violando mujeres y robando cosechas. Y era como la fórmula de comportamiento. Mi coronel, una semana después, muy cerca de este lugar, la cuadrilla del bandolero conservador Efraín González Telles asesinó al periodista quindiano Celedonio Martínez. ¿Qué sucesos se desataron de este nuevo hecho de sangre? Pues mi coronel, ahí se nota que eso era un ojo por ojo, diente por diente. Realmente Armenia, como lo vimos en el mapa, no es lejos de allí, sino cruzar la cordillera y está ya en Armenia. Inclusive todos sabemos que hay la ruta para el occidente, para ir a Cali desde Bogotá, tiene dos caminos,
que llaman el camino del norte del Tolima, por el Líbano, por ese sector, o por el Nevado, la llaman la ruta de Manizales porque llega a Manizales por ahí. Entonces, por la cordillera era muy fácil llegar a Manizales, Armenia, Pereira, inclusive a Cali, o hacia el oriente a Ibagué. ¿Qué ocurrió? Que tras la muerte de este bandido Juano Betancourt, pues lo más obvio era la venganza, ¿no? De los copartidarios de él. Y por la época, en la zona de la cordillera central, eh, el desertor del ejército, el cabo Efraín González, se había vuelto famoso por su barbarie y por su locuacidad, diciendo que donde se encontrara con chispas, Mecho le iba a sacar los ojos, le iba a sacar la lengua y le iba a cobrar todos los crímenes que ha cometido, que ya reiteramos una vez más, si había cometido algunos y otros se los inventaban. Y con la muerte de Juan Betancourt y de otros, que eso era permanente, había que tomar venganza. Entonces había un periodista en Armenia que se llamaba Celedonio Martínez, que era muy dado a publicar todo esto y a cuestionar eh, todo lo que fuera la política de quienes se suponía, porque nadie lo reconocía en público, eran los ideólogos de estos movimientos. Entonces lo asesinaron y obviamente el gobierno nacional, que estaba muy enfocado en el Tolima, donde había mucha cantidad de votos y el señor Lleras, que Camargo estaba interesado con el Partido Liberal en cooptar totalmente esa zona, mm, tuvo que tomar ya la acción en el Quindío también, porque se lo venían diciendo los militares y la misma ciudadanía le venía diciendo, oiga, es que no solo el Tolima está mal, deje cuenta que aquí en el norte del Valle Sur de Caldas, ahora llamado Quindío, esto, la violencia no para. Y los hemos visto, los medios publicaban acá rato informaciones. Entonces, en, en síntesis, pues tuvo que crear también el Comando Especial del Quindío, que luego le dio origen a la octava brigada. Y lo cierto es que después de la muerte de este señor, se aclaró que era González el que había ordenado, Efraín González, y capturaron a varios de los implicados y se estableció que uno de los responsables era Carlos Marín Vera, que se había volado de la cárcel, que hacía parte de ese flujo permanente de delincuentes que la policía y el ejército los capturaba, o el SIC, Servicio de Inteligencia Colombiano, los jueces o los soltaban por connivencia o por corrupción, o los metían a la cárcel, y las cárceles eran tan inseguras que eso era el pan diario permanente, la fuga de 3, 4, 5 bandidos, y no había pasado en esos días tampoco 2 semanas desde que la cárcel de Armenia se había volado el tal Jair Giraldo, que era otro bandido muy conocido en la zona, y siempre llegaba a la misma conclusión: complicidad de la Guardia Penitenciaria, muy mal formada, muy mal preparada en esa época, y la incapacidad de la estructura, la infraestructura de las cárceles para tener medidas de mayor seguridad, y desde luego la falta de preparación de los directores de las cárceles, que eran cargos políticos, no tenían ninguna formación en eso, en medidas de seguridad, etc. Entonces se encontró, se capturó a un sujeto de, que también era prófugo de la cárcel y también era miembro de la banda de Efraín González, y era el encargado de colocar todos los anónimos y era el encargado de distribuir la propaganda, lo que llamaban ellos las boletas, con todos esos mensajes de muerte si no apoyaban a Efraín González. Con base en toda esa información, el juez Jorge Caputo dictó 11 autos de detención, inclusive contra Efraín González y contra Carlos Marín Vera, y desde luego contra el que cogieron con los panfletos, que confesó gran parte del tema. Pero de ahí no pasó mayor cosa en ese momento. Definitivamente todos los bandidos tenían que caer en combate como fueron cayendo, pero se reciclaban porque aparecían otros. Eh, pero la dificultad también radicaba en la efectividad de la justicia y del sistema penitenciario.
Esa es la explicación de ese tema, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál fue el propósito perseguido por el general Rafael Hernández al convocar a los comandantes de brigadas a una reunión inmediata para evaluar la crítica situación de orden público y cuáles los resultados de esa misma reunión? Pues para entender un poco eso, pongámonos como en el momento histórico, ¿no? Y entendamos el problema que tenía el mando militar entre las manos, porque si nos devolvemos al año 58, dos generales de la República en servicio activo son enviados allá al sur del Tolima y que de ahí sale la pacificación y todo va a quedar una maravilla y todo es paz y amor. Eh, el señor Lleras les deja prácticamente cuatro repúblicas independientes toleradas para que estén ahí y ellos sean los que ejerzan el control y no pase nada. Él anuncia con bombos y platillos que el Tolima va a quedar limpio de polvo y paja. En el Quindío y el Valle está creciendo esa violencia que ya venía de hace rato, pero que no se le ha dado la misma importancia. Y el tema también parece ser aquí, porque no está escrito, pues uno lo infiere, es que como Echandía era del sur del Tolima, él era de allá de Chaparral, y quería ser el presidente de Colombia y era el líder natural de esa región. Ese tenía mucha influencia en Lleras Camargo. Y hacemos el paréntesis, ¿por qué? Porque cuando el golpe de Pasto en 1944, Echandía era el designado, o era el ministro del gobierno, Lleras era el designado, y entonces finalmente con la salida de López Pumarejo del poder, producto del intento de golpe de Pasto, de la corrupción del hijo, de todos los problemas que se le armaron, eh, ellos dos pasaron a ser las figuras visibles del Partido Liberal. Lleras fue presidente encargado, terminó el periodo de López. Echandía tuvo su palomita también de presidente y se convirtió en el líder del Partido Liberal prácticamente hasta su muerte. Entonces, él en ese momento era el director nacional del Partido Liberal y estaba incidiendo mucho que le pusieran cuidado al Tolima, pero no se preocupaba por el Valle y por el Quindío, por una razón también, porque era que allá la mayoría de los gobernantes eran conservadores. Y como estaban en el tema del Frente Nacional, había que manejar eso muy politiqueramente, y en eso era experto Echandía. Pero no le interesaba mucho la violencia del Valle, sino la del Tolima, y esa fue otra de las razones por las cuales se enfocó muchísimo la orientación de esa zona. Entonces, la pregunta es, ¿qué fue lo que trató de hacer el general Hernández, Hernández Pardo? Pues que se estaba saliendo eso de madre. Ahí vemos al lado derecho también de lo de la orden de captura contra los asesinos de Celedonio Martínez, el periodista. Vemos que en Antioquia era la misma cosa, el suroeste, el suroriente y el nordeste antioqueño, y el Urabá también, o sea, los cuatro puntos cardinales del departamento llenos de violencia. Hubo un caso por allá de un cabo de la policía que se voló con armas y con cinco agentes para una cuadrilla de bandidos. Después uno de los agentes se le voló y se presentó nuevamente y entregó el fusil y contó todo lo que pasaba. Hubo hechos en Antioquia, en el nordeste antioqueño, muy conocidos con otras bandas que se formaron en el suroeste y en el suroriente, que toda la vida ha sido conflictivo. Y entonces el general Hernández Pardo mandó, ordenó una reunión de los generales en Bogotá y de los comandantes de brigada que eran coroneles para comenzar a evaluar esto y presentarle al gobierno claramente eh, un diagnóstico de lo que estaba ocurriendo en las regiones y hacerle ver que el tema no era solamente el Tolima, sino todo el país. Y pues todo eso lo tramitaban por medio del ministro de gobierno. Pero volvemos al cuento, estamos en el preludio de unas elecciones para el Congreso de la República, consejos municipales y asambleas departamentales. Estamos en el momento de la efervescencia de la paz del señor Lleras, que es muy parecido al cuento de la paz de Santos y Belisario, y estamos en la realidad de que los partidos, por un lado, salen en público y condenan la violencia, y por debajo de la mesa promueven hágale y hágale, y los bandidos felices porque tienen poder, tienen plata. Además, las cuadrillas andaban con dinero, tenían recursos y tienen la capacidad de amedrentar la población
y por medio de sus secuaces tienen hasta fincas robadas que se las manejan testaferros, pero ellos ya comulgaban con el famoso lema de las bandas criminales paisas de los años 90. No nacimos para semilla. Entonces era la vida había que vivirla corta y disfrutarla, y en su mentalidad influía mucho todas esas películas mexicanas de los charros violentos y las películas del oeste, de los pistoleros, y una cosa sumaba con la otra. La aculturación venida del exterior y la realidad de la violencia que vivían los hacía sentirse mucho más dueños de la región. Mi coronel, 3 años después de la muerte en combate del bandolero Juano Betancourt, tras el secuestro y asesinato del abogado Francisco Gómez Bravo, perpetrado por su cuadrilla en Fresno, Tolima, en enero de 1960, ocurrieron nuevos hechos de sangre en el Tolima y el país, orquestados por bandoleros tripartidistas. ¿Qué calificación de 1 a 10 podría darse al plan de rehabilitación y pacificación ampliamente difundido por Lleras Camargo durante los 2 últimos años de su gobierno, frente a la realidad de los sucesos que además fueron manipulados por el sacerdote Germán Guzmán y los sociólogos Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna, en el muy conocido libro de su autoría titulado La violencia en Colombia? Mi coronel, aquí sí que hay tela para cortar. Aquí, pues en primera medida, siendo generoso como San Francisco de Asís, con una manga muy ancha en el traje, le pondríamos 3/10, pero eso, mejor dicho, siendo supremamente generosos. Y usted menciona exactamente 3 años después, y este periódico que vemos aquí en la foto, en la parte izquierda de la foto, es el Cronista de Ibagué, el de Manuel Prado, que fue un periodista que se formó de manera personal, pero que cubrió muchísimo esa zona y que encontró en el periódico El Cronista un documento para revivir toda esa historia. Y pues afortunadamente los archivos de ese periódico existen y las crónicas que hizo empíricamente Manuel Prado existen. Vamos a lo concreto. Este facímil es del 25 de septiembre de 1963. Recordemos que la muerte de Juano fue el 3 de septiembre del 63, del 60. Son 3 años después. Perdón, fue en enero del 60. Y fue 5 años después de la reunión de Chispas, eh, Mariachi y los demás bandidos con la comisión que envió en septiembre del 58 Lleras Camargo a hablar de la paz y les entregó las 4 zonas que después generaron el conflicto de Charbonero, etcétera, que lo hemos visto. Pero esto es un reflejo de que no se le puede poner sino 3/10 en la calificación. ¿Por qué? Vemos el primer titular que era con letras rojas, 2 bombas en Ibagué, y aparecen las fotos de los soldados allí en el sitio donde ocurrieron las explosiones, y dicen que una estalló en la gobernación del Tolima y la otra en la casa de un ingeniero que trabajaba para contratista de la gobernación. Pero al mismo tiempo dice que en Bogotá estallaron 17 petardos, en Manizales 3, en Bogotá fueron 17, sí, en Manizales 3 y en Cali 1. O sea, en total 21 petardos explotados por el Partido Comunista, y estamos hablando del 63. Ni siquiera había pasado la operación Marquetalia, pero ya ellos estaban haciendo la solidaridad con los campesinos del sur de Tolima. O sea, todo esto nos da una documentación con fechas de cómo era que se estaba manejando por parte del Partido Comunista toda esa acción. Y luego dice debajo que nunca hubo tanta sevicia por parte de los bandoleros, y cuentan que en Santa Isabel, también al norte del Tolima, donde el señor Lleras fue a hacer politiquería y les anunció que todo iba a ser paz y amor, y que ya todo estaba resuelto, y se fue del gobierno y le entregó a Valencia, y ya estábamos en el gobierno de Valencia.
Sangre Negra no asesinó sino a 28 personas en una sola masacre y les dijo abiertamente a los que sobrevivieron que era que no los mataba a tiros para ahorrar munición, que era mejor degollarlos a todos. Entonces, dice más debajo del mismo periódico que la población se le ha volteado a Sangre Negra por ese crimen y que estaban ayudando a- al ejército a buscarlo. Al mismo tiempo, la dirección liberal había visitado a Icononso Carmen de Apicalá y Villarrica haciendo publicidad de que estaban buscando la paz. Debajo aparecía la noticia que fue rescatado un hacendado y 4 bandoleros de una de esas cuadrillas dados de baja. Y finalmente dice que las tropas están buscando por el sector del Líbano a los asesinos, al grupo de Sangre Negra, pero que no los ha encontrado. Y como si fuera de remate el show de Colombia de pan y circo, debajo dice que en Dolores Tolima hay ferias y fiestas, donde los campesinos iban a emborrachar y a comerciar el ganado y a vivir de ese esquema popular que hay en Colombia, que son las ferias con reinado popular. Eh, Iban unas especies de juglares populares y llevaban la escopeta de neumática y entonces la gente apostaba a tumbar la caja de cigarrillos y el que la tumbaba se la ganaba y apostar los 5 pesos en una ruleta. Esa era la vida de esos pueblos en esas ferias y fiestas. Y entonces uno dice, esto es un cuadro, además de dantesco, tragicómico, ¿no? Los políticos por un lado haciendo show, la gente viviendo su vida normal como podía, el otro degollando personas en una región no muy cercana donde estaban en fiestas, en ferias, los comunistas colocando bombas en las principales ciudades y el Partido Liberal haciendo visitas de campaña política en otras regiones. Entonces esto es enredado, pero es la realidad. Y al mismo tiempo ocurrió el 10 de septiembre que en Fresno, donde supuestamente todo se ha resuelto, eh, capturaron el ejército y el DAS, una operación conjunta, eh, a un bandido disfrazado con uniforme militar y con armas y que estaba sindicado de haber cometido muchos delitos en la región en una de esas cuadrillas. Y al mismo tiempo, el DAS, sector de Venadillo, muy cerca, capturaron a 8 delincuentes que estaban comprometidos en múltiples crímenes, entre ellos el asesinato de un juez del municipio de Santa Isabel que ha estado encargado eh, de unas investigaciones relacionadas con esa violencia. Entonces, esto por señalar apenas un par de periódicos de la fecha, de 3 años después, que era el pan diario de cada jornada en ese sector, la violencia, como le estamos viendo. Entonces, sería uno demasiado generoso calificar con más de 3 la política de pacificación del señor Lleras, porque los resultados en el Tolima específicamente, ya cuando un año después de que él no estaba en el gobierno, eran peores de cuando había recibido la administración nacional él y de que el señor Echandía hacía tanta propaganda de la paz y que se podía pescar de noche. Adelante, mi coronel. Mi coronel, pasados 56 años entre la muerte del bandolero Juano Betancur en 1960 y la firma del pacto FARC-Santos, las FARC habían crecido exponencialmente en el departamento del Tolima. Trajo este singular acuerdo personal del gobernante Santos con los terroristas de las FARC y por el cual fue distinguido con premio Nobel alguna paz al norte del Tolima. Pues mi coronel no la trajo. Al contrario, lo que hizo fue reciclarla y preguntaba a mi coronel Saldaña al principio del conversatorio si por el ELN, y resulta que el ELN creó la cuadrilla bolchevique del Líbano en esa región en memoria de unos artesanos que en los años 30 se organizaron contra el Estado y no solo que creó esa cuadrilla, sino que tiene la presencia actual y permanente ya sobre la zona cafetera, sigue reclutando, sigue causando terror y las FARC tampoco se fueron de la zona.
con el cuento de las disidencias, allá están, y los problemas de delincuencia común persisten en la región. En síntesis, habían pasado 56 años de esos hechos y la violencia sigue igual. O sea que si volvemos a la pregunta anterior de evaluar de 1 a 10, muy franciscanamente le pondríamos 3 a la política y la acción del señor Lleras Camargo y su equipo de trabajo, porque el enfoque fue más mediático que real y desafortunadamente de ahí para allá se copió mucho eso y a lo mediático le agregaron dinero a borbotones que ha terminado en bolsillos de corruptos o en publicidad y otros temas que no ayudan a resolver estructuralmente el problema. Mi coronel, ¿podríamos tener algunas reflexiones para nuestra audiencia acerca de la muerte en combate del bandolero Juan Betancourt tras el secuestro y asesinato del abogado Francisco Gómez Bravo, perpetrado por su cuadrilla en Fresno, Tolima, en enero de 1960? Claro, mi coronel, muchas y las hemos reiterado todos estos días. Una, pues es la ventaja que sacó el Partido Comunista de este enredo, aprovechando el enredo, valga la redundancia, que existía. Otra es el, la falta de foco y de precisión y de concepción de quienes se declaran violentólogos y analistas y son contratados por el Estado para asesorar proyectos. Y vemos el caso de Monseñor Guzmán y Fals Borda y los otros, inclusive de la primera comisión de paz, que lo hicieron más como por un acto burocrático y por llevarle la corriente a un presidente recién elegido, que además los utilizó porque no lo asumió como propio de él, sino que lo han creado otros. Eh, Otro que nos queda aquí muy claro es que cada vez que ha habido procesos de paz con los bandidos, ha habido más la intención de legitimarlos y de exculparlos y de presentarlos como víctimas de, complementándole su discurso de que ellos mismos dicen que son víctimas, que de responsabilizarlos de los crímenes. La justicia en todas las etapas ha sido débil, laxa, jamás han respondido por sus crímenes. Finalmente, el afectado número uno es la población civil, que son los que sufren más toda esta acción. Una larga estela de sangre, inclusive de muchos soldados y policías que han caído en defensa de la nación en medio de esa orgía de barbarie. Unas dirigencias políticas nacionales e internacionales inclinadas con unos sesgos ideológicos y de conveniencias, participando directa o indirectamente con estos grupos. Eh, una desconexión de los conceptos de integración nacional por parte de los partidos políticos, que son los que tienen que llevar las soluciones por medio de sus cuadros a las comunidades. Una inacción marcada de la institucionalidad frente a sus responsabilidades. Y existe la institucionalidad, pero no la institución, o al contrario, existe institución, pero no institucionalidad para ejercer la soberanía y la autoridad. Un desgreño total de los encargados del desarrollo agropecuario y agroindustrial del país, eh, una carencia de profundidad analítica de los medios de comunicación para evaluar estos eventos y coadyuvar a traer la realidad, pues se limitan a describir hechos, mas no a profundizar dónde está el origen y dónde están las metodologías para resolverlos. Y la lista sigue, y podemos seguir hablando de eso, porque es el abandono de la juventud, la insuficiencia de la educación integral, los problemas de la familia, la multiplicación demográfica de manera irresponsable, las taras de violencia, tanto familiar como colectiva, que existen. Y en todo el medio de eso, el campesino, que es bueno, que es trabajador, eh, queda metido en ese mar de errores y pues muchos de ellos caen en el mismo fango y se vuelve cíclico y repetitivo. Adelante, mi coronel, con su comentario. Coronel, mi coronel.
Pues en el día de hoy hemos tenido un claro concepto de cómo era la violenta vida que se llevaba en el norte del Tolima, que a su vez se extendía el Viejo Caldas, que en este momento pues son los 3 departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda, y al mismo tiempo un poco hacia el sur del Tolima, donde se toleraron las 4 repúblicas independientes que ya hemos mencionado, los bandoleros Chispas y etcétera, sus otros 3 compañeros. Y dentro de este espacio, pues no solo el asesinato de Juano Betancur, sino también de Francisco Gómez y de Celedonio Martínez, además de la presencia de los bolcheviques del Líbano, pues no era posible que las autoridades políticas de Bogotá, y especialmente el presidente Lleras, que tanto se esmeró en que terminara el gobierno del general Rojas Pinilla, pues pudiera estar dando discursos cantantes de victoria de que todo se había arreglado en el Tolima y en la región del Viejo Caldas. De tal manera que existía una dicotomía de lo que pensaban los políticos y el gobierno central y la vida que se tenía en las regiones periféricas de Colombia, especialmente en el campo, y regiones muy ricas en la agricultura y Parece que le cayó la señal, mi coronel. Sí, parece que se le fue la señal. ¿Y usted tiene algo, mi coronel, con algún comentario al respecto? No, ninguno, mi coronel adicional. Bueno, tuvimos problemas de señal. Entonces llegamos al final del ejercicio, como vimos, un tema muy complejo, un tema de difícil digestión y una realidad que sigue necesitando ser escudriñada a fondo para colocar en primer plano y sobre el tapete los hechos y buscarle desde la óptica política un enfoque resolutivo a algo que se nos volvió ya crónico en todos los sentidos, comenzando por la irresponsabilidad de la dirigencia política. A todos mil gracias. Esta noche continuaremos con nuestros programas y con nuestro programa de análisis de lo que se requiere urgentemente para construir un partido político transformador y evolutivo. Y mañana nuevamente nos vemos aquí con otro episodio de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Feliz día para todos y como siempre, que Dios nos siga protegiendo.